Buen día, gente. Hoy les voy a hablar de propósito. En estos días he estado recibiendo muchos mensajes en torno a no, es que todavía no tengo el propósito, entonces ¿para qué voy a empezar a hacer cosas? Cuando lo tenga voy a empezar. Y yo también creía eso. Por algo me vienen esas personas con esos mensajes, porque ya atravesé eso y entonces les puedo dar guía, aunque sea inconsciente para esa alma. Por algo llega a mí y no a otra persona. Y lo interesante aquí es que esa excusa la pone el ego. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Tiene miedo de empezar a hacer cosas y reafirmar su incapacidad, de fallar, de seguir reafirmando que como no pudo, no va a poder. Eso da miedo, evidentemente, ese pensamiento. Pero es un pensamiento desde el ego, entonces es normal que dé miedo. Todo pensamiento que dé miedo, inseguridad, incerteza es desde el miedo, no es desde el corazón. Y el corazón hay que conceptualizarlo un poquito para que no se malentienda. El corazón no es instinto, sino intuición. El instinto de supervivencia es otra de las máscaras del ego, es no, tengo que comer porque si no me muero. Eso es instinto, viene de la mente reptiliana que nos dice que tenemos que hacer tal o cual cosa porque si no vamos a morirnos. Tenemos que comer, tenemos que tener un techo, tenemos que reproducirnos. Entonces, para eso necesitamos a las personas, necesitamos algo externo y necesitamos también protección. Todo eso es desde la escasez. Entonces, si sos un alma que está buscando ser abundante y exitosa, no te quedes en este video. Porque todo lo que te voy a hablar es orientado hacia que eleves tu ser, que expandas tus límites mentales, que reconfigures tu forma de hacer en base a que reconfigures quién querés ser. Y acá es donde entra el propósito. Todos por naturaleza tenemos un propósito divino desde el nacimiento. Y divino, llámale Dios, llámale fuente, llámale universo, energía, lo que sea. Pero para algo llegamos a este plano. Por algo no murió nuestro cuerpo antes. Por algo y para algo estás viendo lo que estás viendo. Tanto este video como todo lo que ocurre en tu vida y esa situación difícil que estás atravesando. Es parte de algo mayor, un propósito mayor, que aunque el ego no llega a comprender por qué se me da a mí en este momento, de esta forma, y el alma sí lo sabe. Dios, la fuente, el universo, sí lo sabe, porque Él no solamente ve tu porción diminuta de existencia, sino que contempla toda la existencia y el entrerramado que es eso. Imagínate cuántos millones de humanos hay. Y ahora, cuántos millones de especies vivas, orgánicas, cuántas inorgánicas, cuántas interacciones que ni siquiera tenés idea. Nuestro pensamiento es muy egocéntrico, centrado en el ego de la individualidad, de la separación, pero no tiene nada que ver con el orden universal. El ego de hecho no llega a comprenderlo a eso. Esto es algo que se pasa por este plano, más que por este. Para que tengas una idea, espero que ya hayas oído hablar, pero si no te lo recomiendo, el mapa de la conciencia del Dr. David Hawkins establece que el ego llega máximo a unos 400 en la escala que él hizo. El amor empieza en 500. Los estados elevados de conciencia empiezan en 500 porque ahí se empieza a palpar lo que es la realidad espiritual. Por debajo es todo ego, diferentes niveles. La lógica es parte del ego. Es, sí, el estado de mayor orden de la lógica, pero no logra experimentar lo no lineal, porque la lógica es lineal. Entonces contemplamos todo fraccionado y con un orden cronológico, porque cuando mucho llega a una cuarta dimensión que es la del tiempo. Ahora, por encima de eso habita
la realidad espiritual. Por encima de 500 es donde podemos conectar con los milagros, donde podemos conectar con nuestro yo superior, podemos tener certeza de que vamos a lograr eso que la intuición nos dijo, encauzate hacia eso, podemos tener fe. Y el propósito, aunque no lo sepas exactamente cuál es, mi propósito es impactar millones de vidas y que se transformen. Mi propósito es inspirar a las personas a que puedan lograr todo lo que deseen. Mi propósito es ampliar los techos mentales de las personas. Puede que no lo tengas definido así, o puede que tengas incerteza de cómo lo vas a lograr. Da igual, lo importante es que pongas fe de que logres conectar con esa frecuencia elevada en tu día a día y ir estabilizando. Y acá me voy a contar un poquito de mi proceso personal, porque yo al principio creía lo mismo, como les decía. Y en aquel momento lo que hice, como no sabía qué hacer, no sabía qué era lo correcto, tenía muchísimas dudas, eso me generaba muchísima angustia, me hacía sentirme perdida y sola porque no sabía a quién consultarles, todas las personas que veían. Para mí estaba en un estado que yo no quería y que ya sabía lo que se sentía. No encontraba referencias físicas cercanas, ni en mi familia, ni en mis amigos, en aquel momento estaba atravesando la vida profesional, hacía facultad de química, trabajaba y estudiaba por ahí, y me parecía todo tan vacío, pero claro, era una sensación vacía acá. No sabía que había algo más allá de esto. Imagínense lo que habré fortalecido mi mente lógica. Siempre de por sí fui muy curiosamente lógica, pero lo que había fortalecido mi mente había hecho que acá quedara sólido como una piedra. Ahí me encontré con las constelaciones y adivinen qué, me di cuenta de que además de ser un bicho lógico, también era un bicho sensitivo, que no tenía que elegir entre uno u otro, entre mamá y papá, entre el arriba y el abajo, sino que los dos eran parte de la experiencia y que justamente la experiencia no es elegir entre el abajo o el arriba, entre el cielo y la tierra, sino integrar ambos. Y ahí se vino todo ese proceso. Pero como no sabía qué era lo que venía primero y cuál era mi propósito de vida, si no tenía idea de qué estaba haciendo y por qué había hecho todo lo que había hecho hasta ese momento, y por qué me sentía tan vacía si había hecho todo lo que me decían que hiciera, empecé a descartar. Dije, bueno, por lo menos sé lo que ya no quiero, lo que no me llena, lo que me hace sentir vacía, lo que siento que no tiene sentido para mí en este momento, por más de que lo haya tenido antes, por más que lo haya tenido para mi familia, por más que lo haya tenido para mis contextos. Y empecé a buscar, empecé mi búsqueda. Pero ese primer paso, es decir, dejo de hacer lo que estoy haciendo, ya es hacer, fíjense. Es empezar a sacar, o sea, ¿cómo querés que entren? Por ejemplo, esto es una biblioteca, que entren libros acá si no tenés espacio. Vas a tener que sacar para que entre. Entonces empecé. Renuncié a la carrera que ya estaba en el último tiempo, renuncié a los años de trabajo en el laboratorio, renuncié a mi carrera, renuncié a todo lo que me había establecido de que tenía que ser. También tuve que transitar y trascender las creencias de que le iba a fallar a todos mis contextos porque no lo había logrado, porque eso no era para mí, porque habían invertido tiempo, trabajo y dinero en mí, un montón de cosas. La cuestión es que eso habrá sido un proceso de 3 meses, 4, de soltar, y sin querer, cuando quise acordar, me había acercado más a mí. Eso es la búsqueda de propósito, ir acercándote a ti, ir conociéndote, invitarte a tomarte un café, invitarte a una ducha, invitarte a la cama, invitarte a conversar contigo. Es tener contacto íntimo contigo. Entonces, claro, cuando empiezas a tener contacto íntimo contigo,
desarrollar tu corazón, lo que sentís de verdad, más allá de todos esos pensamientos y creencias que tenemos por ahí, te das cuenta de que, uno, no te conoces, dos, que nunca te vas a dejar de conocer, y tres, de que es necesario que conectes con algo elevado para no sentirte solo. Porque vos siempre vas a tener miedo a ti mismo. Todo lo exterior va a morir, se va a ir, va a caducar, se va a transformar. Eso es lo más aleatorio que hay en la experiencia. No podemos controlar el afuera, solo podemos gestionarlo de adentro. Entonces, a partir de esa comprensión, empezás a elegir cosas que te acerquen a ti en vez de que te distraigan de lo importante. Y acá es donde empiezan a caer los vínculos, porque si vos cambiás y vos querés vaciar la biblioteca, está buenísimo que hayas leído un montón de Freud, de Einstein, de los autores que sea, pero si vos querés leer otros autores, vas a tener que despejar y regalar eso. Por más que te hayan servido en aquel momento, vas a tener que deshacerte y desapegarte de lo que fuiste para ser alguien diferente. Y eso duele. Por eso la mayoría de las personas ni siquiera se anima a intentarlo. Ya con decirlo, no, y se echan para atrás. Y esto es importante notarlo, porque los valientes no son quienes no tienen miedo, son quienes se animan a transitarlo, que con miedo y todo avanzan, quien confían, quien tienen fe. Y de nuevo, no es importante que creas en Dios y en el concepto tan taburizado de las diferentes iglesias. Es importante que conectes con la fuente. Por ejemplo, yo no confiaba y me costaba muchísimo hablar de Dios cuando estaba en facultad, porque de niña me habían mandado a catecismo, a catequesis, y yo no quería ir, porque yo iba y hacía preguntas, porque no me cuadraba, lógicamente, lo que decían, y no me sabían responder, o me respondían lo mismo, y yo no entendía. Entonces yo me enojé muchísimo con eso. Primero porque iba obligada, y segundo porque no había quien me respondiera, con un concepto lógico. Me enojé tanto que terminé dejando de escuchar cualquier cosa que viniera del ámbito religioso. Y si venía y no me podían establecer fundamentos desde el ámbito científico, yo no los escuchaba o los refutaba y los refutaba y los refutaba. Porque claro, no tenía ni idea de lo que es conectar con esto. Yo solamente sabía conectar con esto. Entonces, claro, hasta cierto nivel podía llegar, pero después más allá, no, chocaba, estaba mi techo ahí mental. Y qué importante esto de los techos mentales. Todos tenemos, en diferentes niveles. Y se cae uno y tenemos otro. Porque es parte de esta experiencia. Ir reconquistando niveles de conciencia. Dios vino a experimentarse a través de las diferentes formas, de las diferentes elecciones. Por eso tenemos libre albedrío, para que cada uno elija lo que desea. Entonces Dios se experimenta a través de esa particular. Por eso también todos tenemos un propósito particular. Y entonces, como en aquel momento yo no podía confiar en la religión ni nada, porque eso me chocaba, empecé a confiar en la ciencia, a ordenar todas las ideas en base a los conocimientos. En vez de leer, por ejemplo, siempre un mismo autor, leía de 3 autores que hubiesen tratado el mismo tema o más. Y así de diferentes temas, para tratar de llegar como a una concepción holística de lo que estaba sucediendo y no sesgarme a es esto lo que hay que hacer, es esto lo que se dice. Porque yo ya había escuchado todo eso de la religión y no me cuadraba, porque era para mí insistente, pero claro, yo no lograba conectar profundamente qué era la moraleja, el mensaje que había detrás de esa contemplación lógica. Eso, entenderlo me costó un montón, pero cuando lo entendí que todas las religiones, culturas, desde hace 4000 años o más hasta ahora, han dicho lo mismo. Hay un creador, hay una fuente,
Hay algo ahí. En el tiempo de la ciencia yo le decía energía, porque me era más amigable. Sabía que dentro de las moléculas que conforman todo lo que vemos y lo que no, hay átomos, y dentro de los átomos hay cargas electromagnéticas que terminan siendo energía. Entonces todo es compuesto de energía. Entonces, si estás escuchando esto, llegaste hasta acá y aún no tenés un propósito o te sentís medio perdido, vacío, date chance de sentir lo que estás sintiendo, de observar qué estás pensando y permitirte acercarte a ti. Ese primer gesto de sentir lo que sentís y observar lo que pensás ya es un acercamiento a ti. ¿Cómo vas a conocer a otra persona si ni siquiera sabes lo que le pasa? Bueno, es lo mismo. Primero conocete a ti para luego acercarte a otra persona. Porque esa persona exterior en realidad refleja lo que está adentro. Entonces, si nosotros tenemos adentro mucho ruido, vacío y demás, vamos a tratar de ir pescando afuera para que nos vengan a llenar y después vamos a sufrir porque no nos llenan. Y no hay nada afuera que nos pueda llenar. De nuevo, todo afuera es cambiante y aleatorio. Acá adentro, y no digo aleatorio porque no tenga nada que ver contigo, sino porque no vas a poder controlar el afuera, porque aquí dentro es lo que tienes que controlar. Tu psique, tu mente, lo que te dice el ego, las creencias heredadas de todos lados, y la voz de tu intuición, la voz que te conecta con la fuente. Cuanto más te acerques a tu voz interior, a la intuición, a la voz de la fuente, más cerca vas a estar de ti y de tu propósito, más claridad vas a tener. Si no sabes, empezá a descartar, empezá a sacar lo que sabes que ya no te funciona, que venís haciendo hace años y no te hace sentir lleno, extasiado, alegre, feliz, en paz. Sácalo, limpiá porque te mereces limpiar. Si tirás comida, por más rica que sea, más gourmet, de la mejor calidad, al basurero, ¿de qué vale? Limpia y date la vida que mereces. Empezá por eso. Si ya conoces tu propósito, empezá a alimentar cada vez más tu fe, esa conexión. Y esto es fundamental. Por más de que ya pruebes y sepas gestionar tus pensamientos, si no estás gestionando tus hábitos, estás dejando el libre albedrío ahí para que la mayor parte del día la configure el ego. Entonces, gestiona tus hábitos estableciendo, primero Dios ni bien te levantás, segundo vos, tercero pareja, familia, hijos, todo el resto. El trabajo ni que hablar. Primero vos. Ahora, si vos decís, tengo un trabajo que es mi propósito de vida, bueno, ahí cambia un poco. Primero Dios, segundo vos y tu conexión contigo, cómo te sentís, cómo te pensás. Después la pareja, si es que estás con alguien, y luego tu proyecto. Porque es exterior igual. Y la conexión interior es lo que viene primero, porque es lo que tiene que guiar el exterior. Si no, vas a empezar a experimentar confusión en los ámbitos exteriores. Y fíjate que dije, primero tú y después tu pareja. Si no tenés pareja, tu pareja interior está acá siempre. Si no, luego es tu pareja exterior y después sí los proyectos e hijos biológicos. Porque vienen después. El orden es importantísimo y si quieres conocer más de orden, te invito a leer a Bert Hellinger, el papá de las constelaciones, para que entiendas cómo el amor para fluir necesita orden, porque el amor es conexión divina. La conexión divina tiene orden. Y acá el último tips para cerrar este video. Para identificar dos pensamientos, si viene desde el ego o viene desde tu yo elevado, fíjate cuánto te dice. Si te dice, hace esto y fin, nada más, es eso. Si te dice, hace esto porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque te va a doler, porque si no qué, y te da millones de explicaciones, o cuando aparece esta idea, te plantea millones de dudas, esta es la que vale. No todo este ruido. Gracias, hermoso ser. Espero que te sirva.